Que el Señor les bendiga. Les habla el reverendo doctor Pablo Antonio Jiménez Rojas y hoy vamos a discutir varios aspectos sobre la epístola de Santiago. Comenzamos a manera de introducción indicando que la epístola general de Santiago es un documento que tiene un alto contenido teológico y se diferencia de otros escritos del Nuevo Testamento por su forma de hacer teología. Santiago hace teología, pero teología pastoral. O sea que en esta epístola vamos a encontrar reflexiones y vamos a encontrar exhortaciones teológicas que van a estar aplicadas a las situaciones particulares que sufrió, que vivió, que enfrentó la iglesia cristiana durante el primer siglo. El primer capítulo de Santiago es importantísimo porque tiene una estructura literaria sumamente particular. Cuando usted lee el primer capítulo, puede notar que aquí se tocan casi todos los temas que después se van a desarrollar en los capítulos 2 al 5. O sea, que en cierto modo este primer capítulo sirve como un resumen de toda la epístola o una introducción o un índice al resto del documento. Veamos rápidamente la estructura del texto y recordemos que esto es arbitrario y que distintos teorizantes y distintas personas expertas trabajan esto de la estructura de manera distinta. Encontramos a manera de introducción el versículo 1 del primer capítulo. Después, los versículos 2 al 8 nos hablan acerca de la fe y la sabiduría. El tema de la pobreza y la riqueza se toca en el capítulo 1, versículos 9 al 11. Las pruebas y las tentaciones, ese es el tema de los versículos 12 al 18 del primer capítulo. La importancia de oír y hacer ambas cosas a la vez, no oír sin hacer o hacer sin oír, está en los versículos 19 al 27 de el capítulo 1. Ahora, como les indiqué, vamos a ver muchos de estos temas más adelante. Por ejemplo, tenemos el tema del tratamiento igual para todos, de que Dios no hace acepción de personas. Está en capítulo 2, del 1 al 13. El tema de la fe y acción, muy similar al de oír y hacer, está en el capítulo 2, del 14 al 26. La cuestión de la templanza, el tema de cómo dominar, cómo lograr dominio propio, está en el capítulo 3 del 1 al 12. La verdadera sabiduría, capítulo 3 del 13 al 18. El peligro que presenta la amistad con el mundo, está en el capítulo 4 del 1 al 10. El problema que tiene la costumbre de juzgar al resto de las personas está en los versículos 11 y 12 del capítulo 4. La idea de que el futuro le pertenece a Dios está en el capítulo 4 del 13 al 17. El tema de la riqueza y la pobreza, recuerden que lo vimos en el capítulo 1, recurre en el capítulo 5 del 1 al 6 y encontramos toda una serie de consejos finales en el capítulo 5 del 7 al 20. Acerca del tema de las pruebas, encontramos que la comunidad cristiana a la cual se dirige Santiago, el mismo texto nos indica que había participado de distintas pruebas, había sufrido distintas pruebas, o sea, había pasado por momentos de sufrimiento y de dolor, producto del empeño de tratar de mantenerse en la fe, de ser fieles a Dios en medio de una sociedad idólatra, en una sociedad sanguinaria y opresiva. Podemos afirmar entonces que lo que se llama pruebas son el resultado de las manifestaciones tanto sociales como personales del pecado. El pueblo sufre porque está tratando de ser fiel en un mundo que es infiel. El tema de la riqueza y la pobreza es importantísimo en esta epístola. Aparece en el capítulo 1, aparece en el capítulo 5 y la fuerza de las expresiones de Santiago nos obligan a pensar que habían hermanos pobres que estaban siendo marginados y estaban siendo oprimidos por personas adineradas dentro de la comunidad a la cual le escribe Santiago. Sobre los ricos podemos ver que se describen de una manera bastante fuerte, como personas que se vanagloriaban en su opulencia,
Eso está en el capítulo 1, versículos 9 y 10, que preferían tratos preferenciales, capítulo 2, del 2 al 4, que acusaban a las personas pobres ante los tribunales, capítulo 2, versículo 6, que blasfemaban el nombre de Dios, capítulo 2, versículo 7, que en la práctica eran ateos porque hacían todos sus planes sin contar con Dios, capítulo 4, del 13 al 17, que acumulaban tesoros, 5.3, estafaban a los jornaleros, capítulo 5, versículo 4, y en términos generales llevaban vidas pecaminosas. Estas son acusaciones muy graves, y esas acusaciones graves que aparecen en el capítulo 5, versículo 6, implica que estas personas se habían aliado con las fuerzas del pecado, del mal y de la muerte. No habían comprendido que oprimir al pueblo pobre es como si uno volviera a asesinar a Jesús. Para Santiago, el Hijo de Dios, la comunidad de fe vive por medio del Espíritu Santo. Y por eso, quien ataca al pueblo de Dios necesariamente ataca a Jesús. El tema de la fe y las obras en Santiago es importantísimo, porque Santiago considera que hay una relación muy importante entre fe y obras. Él critica a los creyentes que entienden la fe de una manera meramente teórica o espiritual. Esa falsa fe quietista que nos lleva a no hacer nada, que provoca una pereza en el creyente, es un síntoma de estancamiento. Una iglesia que crece, actúa. Un creyente que madura, actúa. Por lo tanto, para el crecimiento personal y el desarrollo de la iglesia, es importante que la fe tenga vigor, que verdaderamente la fe se ponga en práctica. Por eso, Santiago va a recalcar que la verdadera fe siempre conduce a la acción. Encontramos entonces un concepto bien importante, que es el concepto de resistencia militante. En sus Biblias, este concepto aparece con el nombre de paciencia, pero la palabra griega hypomone es mucho más que paciencia. O sea, cuando se habla de paciencia, no es usted sentarse a esperar como usted se sienta a esperar en una sala médica que lo llamen muy calladito, sino lo que está hablando es la capacidad de enfrentar y vencer la prueba en el nombre del Señor. En griego, como les indiqué, la palabra hypomone, que aquí se traduce como paciencia en nuestras Biblias, verdaderamente significa una resistencia militante. Simboliza el estar perseverando, perseverando, perseverando ante Dios. Por lo tanto, Santiago exhorta a los creyentes a mantener su fe viva, a resistir el mal y a perseverar en lo bueno, enfrentando la opresión del pecado. El tema de la santidad es hermano del que acabamos de decir. Una fe que actúa nos lleva necesariamente a una vida de santidad. Esta epístola no minimiza el pecado, no juega con él, ni lo toma a la ligera, sino que el texto bíblico aquí nos enseña que el pecado tiene aspectos sociales, tiene aspectos comunitarios y también tiene un nivel personal. Por lo tanto, Santiago le va a dedicar varios pasajes al tema de la santidad, de la fe que obra, de la fe que nos acerca cada vez más a Dios. El texto nos exhorta a acercarnos a Dios y alejarnos del pecado. El tema del pecado es importantísimo y la reflexión de Santiago sobre este tema es crucial. Mire, Santiago nos recuerda que el pecado conduce a la muerte. 1:15. Y nos indica también que la ira conduce a la injusticia. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago 1:20. También nos recuerda que el discrimen por razones sociales y económicas es un pecado. Eso está en el capítulo 2, versículo 1. Nos indica que debemos ejercer el dominio propio, precisamente para evitar caer en pecado. Eso está en el 3:2. Es necesario también dejar de lado los celos y las contiendas, porque los celos y las contiendas son pecaminosos.
No podemos unirnos a las fuerzas del mal y de la muerte. No nos podemos solidarizar con esas fuerzas del mal. Juzgar a los otros también es incorrecto. El texto nos exhorta a ser humildes, no debemos ser arrogantes. Y lo más importante es que es necesario practicar la justicia. En muchas maneras, Santiago nos hace un llamado a la integridad. Recalca este mensaje y podemos decir que el tema de la integridad, la santidad, la fe que obra son distintos aspectos de este mismo tema. La santidad en términos bíblicos es integridad. La persona que vive en santidad tiene una sola vida ante Dios. Una sola vida ante Dios. El texto bíblico entonces llama a todos los creyentes a ser personas íntegras en su relación con Dios. Esa integridad es lo contrario del doble ánimo que caracteriza a la persona inconstante. La persona de doble ánimo tiene dos caras, tiene dos modalidades, tiene dos maneras de vivir. Sin embargo, la persona de fe solo tiene una manera de vivir. Es importante que nuestra fe sea consistente, que lo que creemos sea congruente con lo que hacemos, que lo que confesamos con nuestra boca se manifieste en nuestra práctica de la fe, y esa es la verdadera religión. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.